Vamos a nuestras Biblias en este momento y vamos a leer la palabra de Dios. Y lo haremos en el Evangelio de San Juan. Busque su Biblia y vamos a leer el Evangelio de San Juan. Si hay alguna persona que está cerca de usted, no tiene una Biblia, por favor comparta la lectura de la palabra de Dios con él o con ella. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios, el Evangelio de San Juan, capítulo 3. Evangelio de San Juan, capítulo 3, y los versos 1 al verso 16. San Juan, capítulo 3, los versos 1 al verso 16. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén y amén. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por tu santa, bendita, gloriosa, poderosa palabra. Tú eres el Señor. Tú diriges, Señor, nuestras vidas. Tú eres el que hablas a los corazones. Y así te pedimos, Padre, que lo hagas en este día. Tú eres el que puedes revelar a Cristo a cada corazón. Tú eres el que puedes abrir el corazón para que tu palabra y tu presencia penetren cada corazón. En el nombre de Jesús, te rogamos, Señor, que en este día tú lo hagas, que tu obra sea cumplida, que tu nombre sea glorificado, que las vidas sean
salvadas. Que tu pueblo sea fortalecido en ti. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Se pueden sentar, hermanos. Este capítulo 3 del Evangelio de San Juan es una de las 7 ocasiones en que nos narra el evangelista algún encuentro de Jesús con alguna persona. En el Evangelio de San Juan hay 7 menciones a igual número de encuentros de Jesús con alguna persona. En este pasaje es uno de ellos, el primero de ellos. Y el pasaje tiene algunas cosas interesantes, notables, que sin duda son mencionadas no por casualidad, sino porque llaman la atención. Primero, llama la atención que un fariseo, es decir, un miembro de esa secta, ese grupo de hombres que tenía ciertos enfoques en la teología judía, llama la atención, y que se habían convertido en adversarios, virtualmente adversarios de Jesús. Llama la atención que ese hombre de los fariseos, que era además uno de los principales, porque era miembro del Sanedrín, o sea, del organismo rector de la religión judía en ese momento, llegara a Jesús, fuera a ver a Jesús. Pero además llama la atención que fuera a ver a Jesús de noche. Es decir, la mención de que dice la Escritura, vino a Jesús de noche. Si la mención de que vino a Jesús de noche no es casual. No es casual porque es la única vez que se menciona en los evangelios que alguien fue a ver a Jesús de noche. Recuerden que las noches en esa época, para decirlo de alguna manera, las noches en esa época eran más oscuras. Mira, pero todas las noches no son oscuras. Sí, claro. Pero no es lo mismo una noche en el siglo XX en la ciudad de Nueva York que una noche en el siglo I en el territorio de Israel. No es lo mismo. No es lo mismo. No había postes de luz, ¿no? No había luz eléctrica en los hogares. Una noche oscura. Así que este hombre va a ver a Jesús aprovechando la oscuridad de la noche. Es evidente que él no quiere que los demás amigos y colegas se den cuenta de que él va a ver a Jesús. Y por eso se menciona ese dato. Y si usted lee un poquito más adelante, en el capítulo 7, creo, verso 50, se vuelve a mencionar a Nicodemo y se dice, el que fue a donde Jesús de noche. Es decir, que era muy notable
el hecho de que este hombre fuera a ver a Jesús. Los fariseos. No fue a Jesús por curiosidad, fariseos. No fue a Jesús por curiosidad, como pudo haber hecho otras personas, habiendo escuchado los milagros, fue a preguntar. No fue a Jesús por curiosidad. Fue a Jesús porque tenía un verdadero interés espiritual, tenía una verdadera, o sentía por lo menos, escucha, sentía por lo menos una verdadera necesidad espiritual. Y Jesús le dijo 5. Y en el verso 7, donde Jesús le dice finalmente, posiblemente ante la admiración de Nicodemo, no te maravilles, no te sorprendas de que yo te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y en este día tú estás aquí en este lugar. Tú estás en este lugar tal vez porque alguien te invitó a venir a esta reunión. Tú estás en este lugar porque te llegó la información por alguna vía de que tendríamos esta reunión de la iglesia en este lugar y eso llamó tu atención quizás. Tú estás en este lugar quizás para complacer a alguien, para finalmente responder a las tantas veces que te han dicho que vengas a la iglesia y bueno, para complacer a alguien. Quizás tú estás en este lugar o tal vez tú estás en este lugar porque ciertamente tienes interés, porque estás buscando algo, porque tal vez estás buscando una respuesta. Bueno, cualquiera que sea, escucha, cualquiera que sea la razón por la que tú estás en este lugar, quiero decirte y quiero compartir contigo este mensaje. Hay que nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Esto es lo que Jesús está diciendo. Hay que nacer de nuevo. Y este es el mensaje que hoy queremos compartir contigo. Hay que nacer de nuevo. Permíteme entonces que podamos compartir contigo y con cada uno algunas preguntas acerca de este asunto, acerca de este imperativo. Hay que nacer de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? Es evidente que Nicodemo no entendía lo que Jesús estaba diciendo. Es evidente que Nicodemo no comprendió perfectamente lo que el Señor quiso decirle. Se sorprendió. Se sorprendió porque él dijo, bueno, ¿y cómo es que hay que entrar de nuevo en el vientre de la madre y volver a nacer otra vez físicamente? O sea, él no estaba entendiendo de qué estaba hablando Jesús. Y quizás usted está en este lugar escuchando esta palabra y se encuentra confundido de qué se trata esto. Quiero decirte que nacer de nuevo no es cambiar de religión. Nicodemo tenía su religión. Nicodemo era un hombre religioso y obviamente observaba diligentemente los mandatos y las tradiciones. Es decir, a Nicodemo no le faltaba religión. Lo que le faltaba era nacer de nuevo. Quizás usted está aquí en este lugar y tiene religión. Tal vez está en este lugar y ha observado esta o aquella
práctica religiosa, este o aquel rito. Mucha gente ahora se apresta al comenzar la Semana Santa en el día de hoy. Mucha gente se apresta a llevar a cabo una serie de rituales y visitar los templos y hacer no sé cuántas cosas. Pero quiero decirte una vez más que hay que nacer de nuevo y es necesario que hoy tú entiendas de qué está hablando la Biblia cuando habla de nacer de nuevo. Nacer de nuevo, mis hermanos y amigos, es un cambio no de religión, no de ritos. Nacer de nuevo es un cambio que se produce en el corazón. Es un cambio interior. Es una transformación que se produce en el corazón de los hombres. Nacer de nuevo no es un acto externo, no se trata de una adopción, de una nueva política, una nueva filosofía, un nuevo ritual. Se trata de un cambio de corazón, es un cambio dentro del corazón de la persona. Dice la palabra de Dios, dice el Señor, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré, escucha bien, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Nacer de nuevo es un cambio, como dice aquí la palabra de Dios. Es un cambio en el corazón. Es un cambio dentro de nosotros que por supuesto genera una transformación de nuestra mentalidad, una transformación de nuestras actitudes, una transformación de nuestra vida. En resumidas cuentas, nacer de nuevo es lo que la Biblia también describe en otra parte. Lo que la Biblia también describe en otra parte cuando dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Nacer de nuevo es esto, es ser convertido en una persona nueva. Es una transformación del corazón, es un cambio de nuestro interior, como dice la Biblia, describiendo nuestra salvación. Dice la palabra de Dios, hablando del acto de nuestra salvación, nos salvó, escucha, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento, escucha esta palabra, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Nacer de nuevo es una transformación del corazón. Nacer de nuevo es una regeneración, es un convertirnos, es un ser convertido, escucha, es un ser convertido en una nueva creación, en una nueva persona. Eso es nacer de nuevo. Y en este día, dice la Biblia, en este día dice el Señor, que nos es necesario nacer de nuevo. Quiero preguntarte en este día, no si tú tienes una religión, esa no es la pregunta. Quiero preguntarte en este día, no si tú observas ritos en esta Semana Santa o en cualquier otro momento de la
del año. No quiero preguntarte eso. Quiero preguntarte no si tú haces buenas obras, aunque sea de vez en cuando. No quiero preguntarte eso. Quiero preguntarte si tú has nacido de nuevo. Esa es la pregunta que te confronta en esta mañana. Porque si no, en este día, quiero decirte que te es necesario nacer de nuevo. En este día, tú necesitas nacer de nuevo. En este día, tú necesitas nacer de nuevo. Así que la Biblia dice que el nuevo nacimiento, esto de nacer de nuevo, es un cambio, es una transformación del corazón. ¿Pero por qué es necesario nacer de nuevo? Porque Jesús dice no solamente que hay que nacer de nuevo. Cuando Nicodemo se sorprende, este hombre religioso, este hombre que observaba todos los detalles de la ley, se sorprende, es evidente que se sorprende. Jesús le dice, no te sorprenda. No te sorprenda porque es necesario nacer de nuevo. ¿Y por qué es necesario nacer de nuevo? Bueno, Jesús lo dice de una forma muy clara. Si usted lee el pasaje en el verso número 5, dice el Señor, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Jesús lo dice de forma muy clara. A menos que tú puedas nacer de nuevo, a menos que tú nazcas de nuevo, no puedes entrar. Escucha, no puedes entrar, dice Jesús, en el reino de Dios. A menos que tú hayas nacido de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. El Señor nos dice, a menos que tú seas bautista, no puedes entrar en el reino de Dios. A menos que tú seas católico romano, no puedes entrar en el reino de Dios. A menos que tú seas evangélico, mormón o no sé cuántas cosas. No, Jesús no dice nada de eso. Jesús está diciendo que a menos que tú no hayas nacido de nuevo, no podrías entrar en el reino de Dios. A menos que tú hayas nacido de nuevo, no puedes participar de las bendiciones del reino de Dios. Jesús dice, escucha, Jesús dice, el reino de Dios está aquí ahora, hablando de sí mismo. Así que, para que tú participes en ese reino de Dios ahora y aquí ahora, tú necesitas nacer de nuevo. El reino de Dios, nos dice la Biblia, describiendo las bendiciones del reino de Dios, nos dice la Biblia en el capítulo 14 de la carta a los Romanos, porque el reino de Dios, escucha, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios es una experiencia espiritual con Cristo, a través de la cual nosotros somos justificados, perdonados de nuestros pecados. Una experiencia con Cristo a través de la cual se nos reconcilia con Dios. Recibimos la paz con Dios y la paz de Dios. Una experiencia con Cristo mediante la cual recibimos el gozo, la felicidad. Esa felicidad que tal vez tú estás buscando, que tú estás anhelando, que tú estás deseando. Esa felicidad la recibes cuando
participas, cuando entras en el reino de Dios, porque el reino de Dios es gozo, paz y justicia en el Espíritu Santo, o sea, en el Señor. Pero a menos, escucha, a menos que tú entres, que tú participes en el reino de Dios, no puedes recibir estas bendiciones espirituales que posiblemente tú las has observado en otras personas. Quizás tú has visto a alguien de tu familia, de tu entorno, viviendo una vida diferente, siendo distinto, teniendo gozo en medio de las dificultades, teniendo paz en medio de situaciones de ansiedad, y te das cuenta que hay algo diferente. Lo que está diferente es que Cristo está en el corazón, que ese hombre y esa mujer pertenecen al reino de Dios. Esa es la diferencia. Y tú necesitas la misma experiencia. Porque a menos que nazcas de nuevo, no podrías participar. Y no solamente participar en esta experiencia presente del reino de Dios, pero no podrías participar en la experiencia futura y gloriosa del reino del Señor. El Señor dice en su palabra: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá, escucha lo que dice, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de la muerte a la vida. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aquel que recibe a Cristo, aquel que participa del reino de Dios, tiene la seguridad de que ya no será condenado, que tendrá vida eterna y que participará en la gloria de Dios. En esa vida bendita y bienaventurada en la presencia del Señor. Así que es necesario nacer de nuevo, porque a menos que tú nazcas de nuevo, no puedes participar en el reino de Dios. En este día, tú necesitas entrar en ese reino. Tú necesitas, por lo tanto, en este día, nacer de nuevo. Porque a menos que tú nazcas de nuevo, no podrías entrar en el reino de Dios. Es a través del nuevo nacimiento como entramos en el reino de Dios. No es a través de esta religión o de aquella religión o de la otra religión. Es a través de la experiencia de nacer de nuevo. Por eso, la pregunta que hizo Nicodemo es la pregunta que tenemos que hacer nosotros hoy. La pregunta de Nicodemo es: ¿cómo puede hacerse esto? Sí, ya sé que el nuevo nacimiento, y tú has escuchado que el nuevo nacimiento es un cambio, una transformación del corazón, es verdad. No es un cambio de religión, ¿eh? No es una adopción de nueva filosofía, de nuevos patrones de conducta. Eso no es. Es un cambio de mi corazón dentro de nosotros. Eso es nacer de nuevo. Y de nuevo, piensa si eso es lo que ha pasado en tu vida. Porque si eso no es lo que ha pasado, entonces hoy no es necesario que tú nazcas de nuevo. Entonces, sí, qué importante saber qué es el nuevo nacimiento, qué importante saber por qué tenemos que nacer de nuevo. Pero qué importante es que podamos responder la pregunta que hizo Nicodemo, que debe ser la pregunta que tú hagas también: ¿cómo se puede nacer de nuevo? ¿Cómo puede hacerse esto? Jesús le responde, y nos responde en las palabras que están recogidas aquí en el Evangelio de San Juan. Voy a leer estos versículos y quiero explicar algo que tal vez te suena un poquito extraño cuando tú lo oigas leer, y por eso me gustaría explicarlo. Porque Jesús, después de haberle dado una pequeña reprensión
a Nicodemo, no lo voy a decir con el término dominicano, una pequeña reprensión, ¿no? Cuando le dice, oye, tú eres maestro de Israel y tú no sabes esto. Y es evidente que tú no sabes esto, porque lo que uno sabe es lo que uno habla. Lo que uno ha experimentado es lo que uno testifica. Y entonces Jesús le explica cómo es que se nace de nuevo, cómo es que nacemos de nuevo. Jesús dice lo siguiente, escucha, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. El Hijo del Hombre es un título mesiánico, es un título que Jesús adopta en este evangelio y los demás. O sea, le está hablando, mira, el que bajó del cielo, yo, el Hijo del Hombre. Y entonces le está diciendo, le está dando una pista, ¿no? a Nicodemo. Le está diciendo por dónde que empieza la cosa, ¿eh? Tienes que reconocer al Hijo del Hombre, a Cristo. Y luego dice, y como Moisés, en un pasaje que Nicodemo se sabía de memoria, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, o sea Jesús, sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nicodemo entendió perfectamente de qué Jesús estaba hablando cuando dijo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, pero tal vez tú no sabes de qué está hablando Jesús. Y Jesús está hablando en este pasaje de una experiencia que aparece en el Antiguo Testamento, allá en el libro de Números, mientras el pueblo de Israel, escuche lo que voy a decir, que nunca ha sido un pueblo dócil, subrayado. Lo voy a repetir otra vez. Pueblo de Israel, que nunca ha sido un pueblo dócil, caminaba por el desierto, a cada rato se desconectaba, se desorientaba, desobedecía, decía que había que hacer las cosas de otra manera. Y Dios entonces tenía que ponerlo en su sitio. Enderezarlo, porque se desviaban, lo enderezaba, como nos pasa a nosotros muchas veces, ¿verdad? Que a veces nos desviamos por acá y por allá y Dios tiene que enderezarnos, ¿eh? Con su gracia y su misericordia, pero nos endereza. Bueno, pues entonces Dios tiene que enviarle juicio al pueblo. Y entonces envía unas culebras. Uso el término culebra en lugar de serpiente, porque el término serpiente como que nos parece a nosotros como cosas grandísimas, ¿no? No eran tan grandes. Pero mordían y mataban. Era el juicio de Dios contra el pueblo. Y entonces en medio de todo eso, como siempre, ¿no? Como pasa a menudo en el Antiguo Testamento y como nos pasa a nosotros también muchas veces, ¿verdad? Que cuando Dios envía juicio, entonces la gente se arrepiente, le pide perdón a Dios. Y Dios le dice a Moisés que para que ellos sean sanados, y eso es la única vez en el Antiguo Testamento que esto pasa, que para que ellos sean sanados, debía Moisés levantar un asta en el medio del campamento del pueblo, hacer una serpiente de bronce, y entonces todo el que fuera mordido por la serpiente o por la culebra
Tenía que rápidamente ir al centro del campamento y mirar la serpiente, aquello que había levantado Moisés. Entonces iba a ser sano. ¿Por qué Dios le dice eso? No lo sabemos exactamente, pero se lo dijo. Y eso era lo que pasaba. De alguna manera quizás el Señor estaba anticipando lo que iba a pasar en el Calvario más adelante, y eso es lo que le dice el Señor a Nicodemo. De la misma forma, escucha, que Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, o sea, Cristo, sea levantado. Y cuando dice levantado, el evangelista Juan lo registra y nos dice qué es eso de ser levantado, capítulo 12 del mismo evangelio de San Juan. Allí dice el Señor: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y el evangelista dice en el verso siguiente, y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Así que cuando Jesús está diciendo, como el Hijo del Hombre sea levantado, está hablando de la crucifixión. Está hablando de la cruz, está hablando del acto supremo del sacrificio en la cruz. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, o sea, que el Hijo del Hombre sea crucificado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús le explicó a Nicodemo cómo es que hay que nacer de nuevo. Y cómo es de la misma forma que tú tienes que nacer de nuevo, mirando al Calvario, mirando a la cruz de Cristo, mirando al sacrificio supremo de Jesús por nuestros pecados. Cuando te hablo de mirar, no te estoy hablando de mirar un crucifijo, ni una estatua, ni un cuadro. Estoy hablando de esa mirada de la fe, esa mirada invisible al invisible pero real, Dios y Salvador. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En la cruz del Calvario Jesús pagó por nuestros pecados. Esa es la razón por la que no tenemos que volver a ofrecer sacrificios en el templo. Algunos dicen que el templo de Jerusalén será vuelto a reconstruir y que entonces se van a hacer de nuevo los sacrificios. No sé si eso va a ser así o no, pero si lo hacen, quiero decirle que la Biblia enseña que nosotros no tenemos que hacer más sacrificio que el que Jesucristo hizo. Ese es un sacrificio eficiente y suficiente para perdonar nuestros pecados. Sacrificio suficiente, sacrificio eficiente para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por eso en este día tú necesitas nacer de nuevo. Y para nacer de nuevo tú tienes que poner tu fe en la cruz, en el Calvario. Allí donde Jesús murió por nosotros. Hoy necesitas poner tu fe en la cruz. ¿Y cómo lo hago? Bueno, lo haces allí
en tu corazón. Allí lo haces diciéndole al Señor de forma sincera, diciéndole a Jesús: Señor Jesucristo, yo te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Yo sé que tú moriste en la cruz por mis pecados y yo te reconozco como el Salvador de mi vida. En este día, Señor, te ruego que tú perdones mis pecados y que tú me salves. Yo te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Y que oye mi palabra, dice Jesús, y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de la muerte a la vida. En este día de corazón tú has dicho a Cristo: Señor, ven a mi corazón. Él lo ha hecho, porque su palabra dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. En este día, Jesucristo está tocando la puerta de tu corazón y está llamándote a venir a Él, a recibirlo, a entregar tu corazón a Cristo. Voy a pedir que inclinemos el rostro, cerremos nuestros ojos, vamos a orar en este momento.